Bueno, buenas noches. Hoy bienvenidos otra vez al curso de trabajo de grado. Hoy vamos a ver el elemento que nos haría falta para la segunda entrega, que sería el apartado teórico. Entonces, en estas dos clases hemos trabajado de una página por cada sesión en el apartado contextual y hoy vamos a explicar las bases del apartado teórico. La idea es que este apartado también sea de entre, dos páginas, pero no hay problema si llegan a la tercera, pero que no pase de ahí. Entonces, ¿qué es el apartado teórico? Pues aquí básicamente vamos a utilizar las ideas, digas en teorías, que se van a encargar de darle sentido al problema de investigación de nosotros. O sea, como a partir de una teoría de una persona reconocida en el campo de nosotros, le vamos a dar una sentido, vamos a ubicar nuestro problema dentro de una explicación general. Bueno, vamos a ver si queda más claro más adelante. Entonces, ¿cómo hacer el apartado teórico? La idea es utilizar como esos autores y las propuestas de esos autores que son importantes en los campos de investigación de nosotros. Entonces, por ejemplo, digamos Taylor, que en el campo de la administración es como muy utilizado, o Adam Smith. Entonces, utilizar esos grandes autores o uno muchos más nuevos para darle sentido a nuestro tema de investigación. Pero no es solo mencionar autores, es desarrollar ideas propias. Entonces la idea es retomar esas teorías que ellos proponen y siempre estar relacionándolas con nuestro tema de investigación. O sea, cómo esa teoría puede servir para dar como una explicación o eh, dar una explicación a nuestro proyecto. Por ejemplo, cómo se podría responder de manera hipotética la pregunta de investigación a partir de esa teoría. Igual eso, recuerden que luego hay que ir a campo a comprobarlo. Entonces, no es solo mencionar nombres de autores, no solo mencionar teorías, sino que hay que construir relaciones con nuestro proyecto de investigación. Recuerden, todos los elementos que utilizamos y también los elementos teóricos siempre tienen que estar en función de los temas de investigación de sus proyectos. Entonces, esos elementos que utilizamos están ahí para darle cumplimiento a los objetivos y para responder nuestra pregunta de investigación. Entonces, hablemos de la utilización de teoría como la sugerencia. Recuerden que yo siempre doy sugerencias de cómo hacerlo. Entonces, recuerden, una teoría, utilizamos teorías que van a ser las bases de nuestro trabajo. O sea, las teorías se van a convertir sobre todo en las bases, van a ser las que van a sustentar todo el resto del proyecto. Un buen marco teórico, un buen apartado teórico nos va a dar mucha solidez, va a defender el trabajo más adelante. Entonces, aquí son como los pilares que van a sustentar todo el proyecto. La idea es que a partir de las teorías nosotros podamos validar un argumento propio, o sea, podamos construir una propia propuesta, o sea, la propuesta que vamos a hacer la vamos a validar a través de unas teorías, o sea, es como buscar que algo más nos apoye y esas personas que nos van a apoyar son personas pues así reconocidas dentro del campo de nosotros. Recuerde que nunca investigamos de la nada, siempre partimos de algo. Al retomar una teoría, estamos partiendo de algo ya previo, o sea, casi nunca una investigación parte de la nada. La mayoría de las investigaciones tienen elementos que las anteceden. En este caso, las teorías van a ser esos elementos que nos anteceden y nos van a servir para darnos apoyo en el momento de realizar todo el proceso metodológico y para dar unas respuestas a nuestra pregunta de investigación. Entonces, lo que les decía, un marco teórico bien hecho, un apartado teórico bien hecho, un buen apartado referencial, eh, van a defender nuestro proyecto, le van a dar validez a nuestro trabajo. Mm, Todo lo que nosotros planteemos dentro del marco referencial y sobre todo en el apartado teórico, más adelante con los capítulos que ya son de metodología, donde estamos mostrando resultados, todo eso que planteamos aquí se va a ver reflejado en los otros capítulos que ya sí son más aterrizados. Recuerden que abstracto quiere decir que es algo que está sobre todo en la mente, como una idea. Entonces, el marco teórico es el capítulo más abstracto de la tesis que casi no tiene como mucha evidencia empírica. Pero más adelante toda esta cosa abstracta la llevamos a
a hechos reales. Vamos a comprobarla. Entonces, pasos que yo sugiero. El primero, que es el que hicimos con la revisión bibliográfica, o sea, con la construcción de esos RAEs, ¿se acuerdan? Entonces, el primer paso es la revisión bibliográfica. Eso creo que ya lo tenemos hecho. El segundo paso, en el momento de escribir, pues escribimos las teorías y recuerden, las teorías que utilizamos siempre están en función de explicar nuestro tema. Entonces ponemos unas teorías, escogemos unas teorías dentro de esa revisión bibliográfica que realizamos. Entonces, aparte de identificar las teorías, tenemos que construir unas relaciones con el tema. Entonces, recuerden, tienen que buscar teorías que sirvan para explicar el tema de ustedes. Por ejemplo, en el caso de este Taylor, ese autor sirve mucho como para, desde las posturas clásicas de la administración, explicar como la eficiencia de las organizaciones, por ejemplo. Pero, por ejemplo, no sé si Taylor sería el más adecuado si su tema es rotación laboral, por ejemplo. Entonces hay que buscar un autor que esté de acuerdo o que justifique pues su tema de investigación. Lo que yo aconsejo a nivel de pregrado es que traten de buscar un autor base, un autor, por ejemplo, pues Adam Smith o Taylor. Entonces un autor así que sea muy importante, que sea el base. Y otros dos o tres autores que apoyen a ese primer autor, o sea, otras dos personas que se encarguen como que sigan la misma línea del primer autor. En otras ya como instancias de educación, el marco teórico se complejiza, pero por ahorita a nivel pregrado me parece que así esta idea que les doy, un autor base y otros que lo validen, que lo apoyen, me parece que está bien. Entonces aquí ven que les voy a dar como un ejemplo de cómo podrían llegar a escribirlo. Ven que ahí tenemos una foto de una hoja de Word. Entonces el primer paso sería pues empezar hablando de la teoría y definir esa teoría. Entonces, por ejemplo, si van a utilizar la teoría clásica de Taylor, ese sería como la apertura, empezar hablando de Taylor, de la teoría clásica, que es. El segundo paso sería hacer la relación de esa teoría con mi proyecto de investigación. Entonces, por ejemplo, pero creo que me quedó mal por ejemplo. Ay, disculpan. Bueno, entonces, volvamos. Entonces, el segundo paso, construir relaciones de esa definición con mi tema. Entonces, explicar, por ejemplo, si utilizo a Taylor, cómo serviría Taylor para explicar por qué los trabajadores de una fábrica de galletas no son eficientes, por ejemplo. Entonces, ahí sería como lo que ustedes deberían hacer. Primer paso, definir su teoría. Segundo paso, a partir de esa definición, relacionarla con su tema. El tercer paso ahí dentro de las páginas sería buscar unos autores que piensen igual que Taylor. O sea, eso es una sugerencia, no es que lo tengan así, que hacer así por obligación, pero me parece que los puede ayudar, los puede guiar. Entonces, el tercer paso, pues buscar unos autores que piensen como Taylor o que amplíen la teoría de Taylor y también definir sus planteamientos o los aportes que hacen a la teoría de Taylor. El cuarto paso, lo mismo, relacionar esos otros autores con mi proyecto y al final de esto ya construir una propuesta. ¿Qué me refiero con una propuesta? Ya darle como una explicación a mi tema a partir de todas esas propuestas de Taylor y esos otros autores. Ya poder decir por qué, por ejemplo, en teoría, cómo se comporta la eficiencia dentro de mi empresa. Si el caso es siguiendo la teoría clásica de Taylor, ahí ya tendríamos como unas cuantas argumentos para decir en teoría cómo funciona. Y lo último que les pido, ya terminando esas dos páginas o tres, si lo van a hacer de tres, es que siempre cierren con una síntesis, ya sea un párrafo o dos párrafos, sinteticen todo lo que dijeron, porque pues mencionaron muchos autores y muchas cosas, utilizaron muchas citas, entonces siempre cierren con un breve elemento o al final cierren con una síntesis, que puede ser un párrafo o dos párrafos. Entonces, esto es más o menos lo que les acabo de decir en el gráfico, entonces empieza introduciendo al lector en el tema, define la teoría. Segundo, relaciona a esa teoría con su tema de investigación como tal. Presente unos autores de apoyo.
Y a partir de esos autores de apoyo y ya lo que se dijo previamente, pues realiza una propuesta teórica donde usted exponga un argumento propio, o sea, ese argumento propio puede ser una explicación de forma general de su problema de investigación. Y por último, realiza una síntesis. O sea, para esto vamos a utilizar más o menos dos, tres hojas de ese apartado contextual, que, es, que sería ya para terminar la entrega del segundo corte. Entonces, ¿qué elementos se utilizan para la construcción de un apartado contextual? Van a ver que, como les he dicho, no se utilizan noticias. Digo, en el apartado teórico no se utilizan noticias, esas las utilizamos solo en el contexto. Entonces aquí vamos a utilizar antecedentes bibliográficos, que son artículos científicos y tesis. Y vamos a utilizar unos elementos que son bases teóricas, que son libros, manuales, leyes. Como ven, no hay noticias por ningún lado. Estos dos elementos pues son los elementos a partir de los cuales vamos a empezar a trabajar. Con esto vamos a hacer una definición de términos, o sea, vamos a definir las teorías o vamos a definir los conceptos. Y a partir de esas definiciones hacemos relaciones con el tema de nosotros para construir un argumento propio. O sea, una explicación en teoría de lo que podría ser mi problema de investigación. Recuerde, estamos utilizando bases bibliográficas y antecedentes bibliográficos, o sea, bases teóricas y antecedentes bibliográficos para poder construir un argumento propio. Nos valimos de personas que ya escribieron antes y que saben mucho sobre nuestros temas para nosotros construir nuestro propio argumento. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer en el marco teórico o en el apartado teórico. Entonces, mis consejos. Entonces trata de redactar siempre el marco teórico utilizando citas breves, o sea, las citas menores a 40 palabras y completen los párrafos con ideas propias. Es una idea. También eh, podrían utilizar muchas citas parafraseadas. Como ven que apenas van a ser 2 o 3 páginas, es muy poco. Si ustedes lo llenan de citas muy largas, no van a escribir nada. Entonces, la idea es que utilicen citas muy cortas o citas parafraseadas y que siempre, después de una cita parafraseada o corta, construyan inmediatamente con palabras suyas una relación, una síntesis de lo que están copiando o pegando. La idea es que no se limiten a copiar y pegar. Siempre tienen que incluir espacios de análisis. Y lo que les sugiero, siempre hay que concluir esas 2 páginas. La idea es que me agreguen ese parrafitos, párrafos de síntesis y de análisis, es como llevar a un final ese apartado. O sea, no dejarlo así en el aire, siempre cerrar lo que ustedes están escribiendo, siempre cerrarlo con palabras propias, no cerrarlo, por ejemplo, con una cita. Lo más importante del apartado teórico, más allá de hacer definiciones, es que se construya una propuesta teórica, porque no tiene sentido pues que sea solamente copiar y pegar, o nombrar un montón de autores si ustedes no proponen nada. Entonces ustedes al final tienen que construir una propuesta que se relacione pues a su tema de investigación. Por último, sin importar si usted, por ejemplo, no quiere seguir como las sugerencias porque no ven que no se aplican para su caso, pues no hay problema, usted verá cómo lo presenta. Pero sin importar el formato, siempre traten de ser muy ordenados. No exageren con las citas, no me presenten páginas donde cite, que lo que ustedes, o sea, que realmente ustedes escriban, que no copien y peguen nada y lo hagan presentar como propio. Ordenen, sean muy ordenados y siempre la voz de ustedes como autores está por encima de las citas, o sea, tiene que haber más cosas que ustedes escriban y que ustedes piensen que las citas. Las citas están en función de apoyarlos, pero las citas no tienen por qué realizar el trabajo que ustedes tienen que hacer. Entonces siempre ustedes tienen que escribir más de lo que citan. Entonces, y siempre, y a pesar de que citen y presenten otros autores, siempre añadan comentarios, o sea, como aclaraciones, siempre agreguen espacios donde ustedes estén opinando, están definiendo, estén aclarando los elementos que ustedes están utilizando. Entonces, con esto termino. La idea es que para la próxima clase redacten una página de marco teórico que yo pueda revisar. La próxima clase sería la clase 9. No vamos a ver tema. Vamos a parar ahí y en la clase 9 voy a estar en el horario de clase a través de una reunión en para asesorías, para que entren y me consulten dudas. Igual me entregan este ejercicio en la clase 9
Yo trato de revisarlo ese mismo día para que ya tengan elementos para empezar a redactar todo el apartado teórico que sería ya la entrega para la clase 10. La clase 10 pues me entregarían tanto el apartado contextual y el apartado teórico. Bueno, con eso terminamos. Si alguna duda, pregunta, me escriben. Muchas gracias.